Capítulo 6. ¿Niños, en riesgo? Si los sociólogos hubieran acuñado el término, niños en riesgo, en la década de 1950, seguramente yo habría sido la imagen perfecta para sus carteles. Como jamás pensé que mi vida presentaba más riesgos que la de cualquier otra personal, me habría ofendido con tal clasificación, seguramente. Pero lo cierto es que cumplía con todos los criterios: 1, negro; 2, varón; 3, criado en la pobreza; 4, en la cultura del gueto; 5, en las calles de Detroit y Boston; 6, producto de un hogar destruido, encabezado por una madre soltera; 8, con pocos estudios; 9, muy joven, se casó a los 13, divorciada a los 20 y tantos cuando yo tenía 8 años, y 10, sin calificación específica para un trabajo, oficio o profesión. He contado mucho acerca de mi crianza en mis libros anteriores. Incluso, mi historia fue tema de un libro para niños, y cada vez que me lo solicitan vuelvo a contar los hechos básicos y principales. Durante años se ha representado en una obra de teatro ante cientos de miles de escolares la historia de mi vida, y hace un tiempo ya que hay planes para hacer una película. Por eso, aunque me parezca raro y poco probable, hay millones de personas que ya conocen cómo crecí, cómo fue mi vida. Si eres una de esas personas, te pido un poco de paciencia porque tengo que volver a resumirlo todo. Prometo añadir algunos detalles nuevos, y lo hago esperando darle a la historia una perspectiva novedosa también. Repasaré los puntos más destacados de mi niñez mirando a través de la lente reveladora de los riesgos en este caso. En ese momento mi joven vida me parecía extremadamente común, más aburrida que peligrosa, por cierto. Es solo ahora que soy adulto que comienzo a apreciar el papel que el riesgo ha tenido en la formación de la persona que soy. No hablo de un solo riesgo sino de muchos y diferentes, surgidos una y otra vez desde antes que naciera incluso. Son riesgos sufridos. Riesgos soportados. Riesgos ignorados. Riesgos que se concretaron. Riesgos con los que me topaba. Riesgos que rechacé y riesgos que corrí. Riesgos que lamento. Riesgos a los que sobreviví. Riesgos que acepté y sopesé. Riesgos que elegí. Riesgos que con gusto abracé y riesgos que vencí. En ciertos aspectos mi vida no es tan distinta a la de la mayoría de la gente. Todo ser humano enfrenta y vive riesgos. Algunos, comunes a todos y otros, únicos según lo que cada uno de nosotros tiene que vivir. Sin embargo, sé con certeza que el riesgo, tanto en su carácter real como en las sombras, le ha dado forma a mi vida desde todos los ángulos. Mi madre corrió un gran riesgo al casarse con un príncipe azul, mayor que ella, que la cortejó y le prometió sacarla de la difícil vida que llevaba con sus 23 hermanos en una familia que apenas lograba sobrevivir con el producto de su trabajo, en una granja muy precaria en Tennessee. A corto plazo podría decirse que para Sonia Carson ese riesgo produjo buenos resultados porque de la noche a la mañana pasó de la adversidad de la posdepresión en los Apalaches a las luces prometedoras y la emoción de la gran ciudad de Detroit. Durante un tiempo todo pareció excelente. Mamá dio a luz a mi hermano Curtis, y yo llegué al mundo un par de años después. De niño recuerdo que entendía que papá no estaba mucho en casa por cuestiones de trabajo. Pero cuando estaba, jugaba conmigo y era afectuoso. Así que lo amaba y pensaba que éramos una familia feliz. Papá pasaba más tiempo fuera de casa cuando yo era un poco mayor, pero no sabía por qué. Parecía haber cierta tensión entre él y mi madre, aunque yo no tenía idea de cuál sería la razón. Luego, cuando yo estaba en el 3er grado, mamá nos explicó a mi hermano y a mí un día que papá se mudaría y que ya no viviría con nosotros. Lloré, pidiéndole a mi madre que nos explicara el motivo y ella intentó decirme que las cosas eran así, nada más. Le rogué que hiciera que papá volviera a casa, pero me dijo que no podría hacerlo. Seguí insistiendo porque no entendía nada de lo que pasaba, pero mamá finalmente me dijo: papá ha hecho algunas cosas realmente malas. Yo le dije que sabía que ella lo perdonaría, pero su respuesta fue que no era tan sencillo. Años después supe que no era por trabajo que papá faltaba en la casa, sino que durante años estuvo viviendo una doble vida, con una segunda esposa e hijos. El riesgo que había corrido mamá al casarse y dejar a su familia en Tennessee no puede haberle parecido provechoso cuando papá nos dejó. Y, aún así, sé que le debo mi existencia a ese riesgo loco que corrió una chica ingenua,
pobre e inocente de 13 años, hace ya tanto tiempo. Cuando papá nos dejó, el riesgo para nosotros aumentó. Porque al poco tiempo ya no envió más dinero para nuestra manutención, así que mamá decidió que ella y sus 2 hijos tendrían que arreglárselas solos. Encontró trabajo de lo único que sabía hacer, limpiar casas, cuidar niños y a veces cocinar para 2, 3 o más familias de buen pasar. Muchas veces se levantaba antes del amanecer, salía de la casa y no volvía de su segundo o tercer trabajo hasta después de que Curtis y yo nos habíamos ido a dormir. Y en ocasiones pasaban 2 o 3 días sin que la viéramos siquiera. Las largas horas de tedioso trabajo y el riesgo de criar a 2 varones sin ayuda bajo circunstancias tan difíciles le pesaban, y mucho. Pero nunca se quejó. Fue después, cuando ya éramos adultos, que mi hermano y yo nos enteramos de lo que pasaba en esas ocasiones especiales, en que pasábamos unos días con algunos amigos porque mamá tenía que irse. Ella sencillamente nos decía que tenía que visitar o cuidar a un ser amado, y se ausentaba de casa unos días o unas semanas e incluso un mes entero. Jamás sospechamos que eran momentos en que se sentía tan amenazada, tan abrumada por la vida que ingresaba por sus propios medios en una clínica psiquiátrica, donde recibía tratamiento para la depresión o la angustia emocional. Cuando se sentía otra vez capaz de hacer frente a la vida, salía de allí, volvía a casa, le dábamos la bienvenida, y la vida seguía como hasta entonces. Al recordar y saber hoy lo que mi madre pasó esos años, la respeto más que nunca. A lo largo de ese difícil e inmensamente doloroso periodo de su vida en que se encontró sola en el mundo, devastada y desilusionada por el final de su matrimonio, completa y exclusivamente responsable de la crianza de 2 varones pequeños, reunía la fuerza necesaria y el carácter que le hacía falta para arriesgarse y enfrentar sus debilidades, además de buscar la ayuda requerida para poder seguir adelante. Las dificultades económicas eran constantes y también se cobraban su precio, porque en vez de atrasarse con los pagos de la renta y perder el techo, mamá tomó otra decisión difícil y bastante riesgosa. Le alquilamos nuestra casa a otra familia, por el dinero suficiente como para cubrir los pagos de la hipoteca. Y nosotros nos mudamos al otro lado del país, a Boston. Allí vivimos durante un tiempo con la hermana mayor de mamá, Jana Berry, y su esposo William. Eran una pareja afectuosa, maravillosa, cuyos hijos ya eran adultos. Mientras vivíamos allí, mamá hizo 2 o 3 visitas a parientes, pero a Curtis y a mí no nos importó mucho porque la tía Jan y el tío William nos cuidaban tanto que para cuando nuestra madre volvió, estábamos bastante malcriados. El cambio a Boston le dio a nuestra familia algo de espacio para recuperar cierto equilibrio en las finanzas, pero también a mamá le sirvió para recuperar la fuerza emocional y espiritual. Es irónico que esas ventajas para la estabilidad de la familia también se vieran acompañadas de un nivel de riesgo que no conocíamos antes de mudarnos a Boston. Pienso que no se trataba solo de la diferencia en la forma de vida lo que hacía que los edificios de alquiler de Boston se vieran más peligrosos que las calles de Detroit. Había ratas enormes, del tamaño de los gatos. Había borrachos y vagabundos que dormían en las calles del barrio, y patrulleros que continuamente pasaban haciendo ulular sus sirenas al ritmo de las luces brillantes de sus techos. Todo eso contribuía a una atmósfera donde se respiraba el peligro. No es que mi fértil y activa imaginación dibujara un peligro inexistente. Una noche, asesinaron a uno de los hijos de la tía Jan y el tío William. Yo admiraba y quería a mi primo, que me llevaba varios años, pero además de la terrible tristeza que me causó su muerte ilógica, supe que como andaba en compañía de vendedores de drogas estaba haciendo algo indebido cuando lo mataron. Y recuerdo haber pensado, hay cosas por las que no vale la pena correr riesgos. Unos 2 años más tarde mamá consideró que habíamos recuperado el equilibrio económico y emocional necesario como para volver a Detroit y vivir solos. Todavía no creía que pudiéramos pagar la hipoteca, así que alquiló un pequeño apartamento en el último piso de un viejo edificio, en un barrio industrial donde se respiraba humo todo el tiempo y las vías del ferrocarril formaban una red que interrumpía el recorrido de las calles. Estábamos contentos por haber vuelto a casa, pero cuando llegó el momento de inscribirme en el 5º grado de la escuela primaria Higgins, me llevé una fea sorpresa. Creía haber recibido una buena enseñanza básica en los 3 primeros años de escuela pública en Detroit y en Boston habíamos asistido a una escuela pequeña, privada y perteneciente a una iglesia, porque mamá creía que allí la enseñanza sería mejor. Por desdicha, no era así.
En la escuela Higgins, donde asistían mayormente niños blancos, las clases eran muy difíciles para mí. Los demás niños estaban mucho más adelantados que yo y me sentía totalmente perdido. En lugar de ser uno de los mejores en la clase, como sucedía en Boston, ahora formaba parte del grupo de los peores y ni siquiera había quien compitiera conmigo por esgrimir tal honor. Quizá lo peor era que empecé a creer lo que me decían algunos de mis compañeros, que me tildaban de burro y tonto. Mi recuerdo más vívido de ese quinto grado es el del día en que tuvimos un examen de matemáticas. La maestra hizo que le pasáramos nuestra hoja al compañero de atrás para que corrigiéramos exámenes mientras ella daba las respuestas en voz alta. Una vez corregidos los trabajos, se le devolvían al dueño que luego escuchaba hasta que la maestra le llamara por nombre para darle su calificación. Con horror esperé hasta que al fin oí mi nombre. ¿Benjamín? Murmuré algo en respuesta y con gran entusiasmo ella dijo. 9. Es maravilloso, Benjamín. La prueba tenía 30 preguntas, con solo responder 9 me habría conformado, claro está. La niña que estaba sentada detrás de mí protestó, y dijo en voz bien alta. 9, no. Hizo todas mal. Todos mis compañeros se rieron y yo sentí que quería que las tablas del piso me tragaran. Estaba a punto de llorar, pero no quería que vieran cuánto me dolían sus burlas. Así que sonreí y fingí que no me importaba. Aunque me importaba, y mucho. No solo porque me sentía herido en mis sentimientos sino porque sabía que mi rendimiento en la clase ponía en riesgo mis sueños. Más de 2 años antes me había comprometido en secreto, durante un servicio en la iglesia y al oír el sermón, a vivir siempre a salvo en Jesucristo, poniendo la fe en el Señor. Cuando terminó el servicio avancé al frente para pronunciar mi decisión de seguir a Jesús. Más o menos en la misma época decidí también que algún día serviría a Dios siendo médico misionero. Los papeles de la lección bíblica que recibíamos en la iglesia contaban historias acerca de médicos misioneros, me intrigaba el tema de ir a tierras lejanas en África o India. La dedicación de esos doctores que aliviaban el sufrimiento y ayudaban a miles de personas a vivir más sanos y felices, me servía de inspiración. Eso es lo que quiero ser, anuncié cuando volvíamos de la iglesia un día. ¿Puedo ser médico, mamá? Ella se plantó donde estaba, y apoyó sus manos sobre mis delgados hombros. Me miró a los ojos y dijo. Oye, Benny. Si le pides algo al Señor y crees de veras que lo hará, así será. Creo que puedo llegar a ser médico, le dije. Entonces lo serás, Benny, me aseguró mi madre. Y seguimos caminando. Desde ese momento supe lo que quería hacer con mi vida. Claro que, como sucede con la mayoría de los niños, yo no tenía idea siquiera de lo que había que hacer para ser médico. Pero sabía que el puesto de burro o tonto en la clase no era el camino más recomendable para concretar mi sueño. No creo que a mamá le preocupara mucho mi idea de estudiar medicina en ese momento. Lo que tenía en mente, más bien, era que lograra terminar la escuela primaria. A Curtis no le iba mucho mejor que a mí en su primer año de la secundaria, por lo que una tarde mamá nos sentó y nos dijo que estaba muy desilusionada con nuestro desempeño escolar ese año y que no sabía qué haría. Amábamos a mamá y no queríamos desilusionarla, pero al volver a Detroit habíamos descubierto que estábamos muy atrasados con respecto a los demás niños, por lo que tampoco sabíamos qué hacer. Finalmente, mamá nos mandó a dormir diciendo que se quedaría levantada orando por la mala situación escolar en que nos encontrábamos. Le preguntaría a Dios qué hacer, porque después de todo hay muchos versículos en la Biblia que muestran que Dios se preocupa especialmente por los pobres, por las viudas y sus hijos. No sé Curtis, pero yo no logré conciliar el sueño aquella noche. No estoy seguro si fue curiosidad y la preocupación lo que me mantuvo escuchando, pensando y preguntándome qué le diría Dios a mi madre. A la mañana siguiente no nos gustó para nada lo que nos dijo. Insistía en que Dios le había mostrado que pasábamos demasiado tiempo viendo televisión, y muy poco tiempo estudiando. Vamos a apagar la televisión y desde hoy solo podrán ver 3 programas por semana. ¿3? Estábamos a punto de protestar, pero mamá siguió hablando. Y todas las semanas leerán 2 libros. Podrán elegirlos con libertad, pero de cada libro escribirán un informe para que yo lo lea.
Nuevamente quisimos protestar. 2 libros a la semana era más ilógico todavía que solo 3 programas de televisión. Sin embargo, mamá se mantuvo firme. No fuimos solo Curtis y yo los que cuestionamos lo que mamá había recibido como mensaje del Señor. Algunas amigas suyas, que también eran madres, le dijeron que era demasiado dura con nosotros, que los varones necesitábamos pasar tiempo jugando al aire libre. Incluso hubo quien le advirtió a mamá que se estaba arriesgando a que la odiáramos por exigir que apagáramos la televisión y leyéramos y escribiéramos informes. Se equivocaban. No odiamos a mamá por instituir el nuevo plan. Claro que por un tiempo nos quejamos con regularidad, diciendo que estaba siendo demasiado dura con nosotros y rogándole que fuera más flexible. Pero en el fondo jamás dudamos que nos amaba y que solo quería lo mejor para nosotros. Así que nos apegamos a su restricción con respecto a la televisión, aun cuando ella estaba trabajando y nosotros nos quedábamos solos en la casa. La respetábamos demasiado como para desobedecerla. También nos quejamos por tener que leer. Yo nunca había leído un libro entero en mi vida, excepto por los que nos mandaban leer en la escuela. No podía imaginarme leyendo un libro entero a la semana. 2. Era el colmo. Mamá insistió, Benny, amor, si lees puedes aprender lo que quieras. Las puertas del mundo se abren para quienes leen. Así que Curtis y yo íbamos a la biblioteca pública. Mamá dichosos decía que podíamos leer cualquier libro que quisiéramos. Como me gustaban los animales, empecé a leer libros sobre ellos. 2 por semana. Luego escribía los informes para mamá, que nos hacía leer lo que escribíamos en voz alta. No fue sino hasta mucho después que nos enteramos que ella no sabía leer. Cuando terminábamos, tomaba el papel y lo miraba con atención como si de veras lo estuviera leyendo. Luego sonreía, ponía una marca bien grande en el papel, y nos lo devolvía. Cuando terminé de leer los libros más interesantes sobre animales que pude encontrar en la biblioteca pública de nuestra área de Detroit, empecé a leer otros sobre plantas. Y luego, leí sobre rocas. Después de todo vivíamos en una sección bastante dilapidada de la ciudad, cerca de las vías del ferrocarril. ¿Y qué hay junto a las vías? Piedras y rocas. Así que coleccionaba rocas, que guardaba en cajas y comparaba luego con las imágenes de mis libros de geología. Poco después me conocía los nombres de casi todos los tipos de piedras, además de cómo se habían formado y de dónde provenía cada una. Seguía en el 5º grado, mejorando poco a poco mis calificaciones en algunas materias. Pero también seguía siendo el tonto de la clase. Ninguno de mis compañeros sabía de mi programa de lectura. Un día, nuestro maestro de ciencias entró en el aula y nos mostró una gran piedra negra y brillante. ¿Alguien puede decirme lo que es esto?, preguntó. Yo jamás había levantado la mano en clase. Nunca me había ofrecido a responder una pregunta. Así que esperé para ver si alguno de los chicos inteligentes contestaba. Ninguno dijo nada. Esperé entonces a que contestara alguno de los más lentos. Corno nadie abrió la boca, supuse que era mi oportunidad. Creo que cuando levanté la mano dejé atónito al maestro. Todos voltearon a mirarme. Mis compañeros se codeaban y susurraban. Carson levantó la mano. Esta será buena. El maestro finalmente se sobrepuso y dijo. ¿Benjamín? Dije. Señor Jack, es obsidiana. Todo el mundo calló. Mi respuesta parecía buena, pero nadie sabía si era correcta o no. Así que estaban a la espera. Finalmente, el maestro rompió el silencio, diciendo. Muy bien. Es obsidiana. Entonces, seguí. La piedra obsidiana se forma después de una erupción volcánica. La lava fluye y al contacto con el agua se produce un proceso de enfriamiento en el que los elementos se endurecen, el aire es expulsado, la superficie se torna brillante. De repente, vi que todos me miraban, atónitos ante lo que sabía el tonto. Pero, ¿sabes quién fue el más asombrado? Yo. Porque en ese momento me di cuenta de que no era un tonto. Para nada. La razón por la que supe responder algo que nadie sabía fue porque había estado leyendo libros de ciencia sobre animales, plantas y minerales.
¿Y si lefa libros sobre todas las demás materias? Pensé. Entonces sobría más que todos esos chicos que se reían de mí y me llamaban tonto. A partir de ese día, hice exactamente eso. Ya cuando llegué al 7º grado, los mismos alumnos que solían burlarse de mí diciendo que era el más tonto de la clase, venían a preguntarme, Benny, ¿cómo se resuelve este problema? Yo decía, siéntate a mis pies, pequeño, mientras te enseño. Admito que tal vez mi conducta era un tanto arrogante. Pero después de tantas burlas, me sentía bien mostrándoles lo que sabía. En 2 años de lectura semanal y disciplinada, pasé del último lugar de la clase al primero, en casi todas las materias. Mamá estaba feliz. Ya no corría el riesgo de fallar en la escuela y estaba más convencido que nunca de que quería ser médico. Tanto mamá como yo estábamos agradecidos a Dios por la guía que le había dado al orar preguntándole qué tenía que hacer con sus 2 hijos. Curtis y yo estábamos agradecidos porque mamá se había arriesgado a que nos resintiéramos cuando se mantuvo firme en su decisión de desconectar la televisión y hacer que leyéramos. Sin embargo, mi nueva posición en la clase no me protegía de todos los demás riesgos que la vida nos presentaba a mi hermano y a mí, mientras crecíamos en ese barrio para nada deseable. No lo pensábamos siquiera entonces, mamá tampoco conocía los riesgos que corríamos, pero con solo ir y venir de la escuela, estábamos expuestos a muchas cosas. La forma más rápida y divertida de ir y volver era saltando a uno de los vagones que pasaban por las vías, justo en el recorrido que teníamos que hacer Curtis y yo para ir a la escuela secundaria Wilson. A Curtis le gustaba el desafío de los trenes rápidos, por lo que lanzaba su clarinete en uno de los vagones para saltar luego y treparse al último vagón del tren. Sabía que, si no lo lograba, se arriesgaba a no ver nunca más su instrumento musical. Pero, aún así, jamás lo perdió. Como yo era más pequeño, prefería esperar al tren más lento. Ambos corríamos un gran peligro, pero jamás lo considerarnos siquiera. Es que no solo teníamos que correr, saltar, agarrar el pasamanos y aferrarnos con alma y vida a un tren de carga en movimiento. También teníamos que evitar a los guardias de seguridad que siempre vigilaban para atrapar a la gente que saltaba para subirse a sus trenes. Jamás lograron atraparnos. Y nunca nos lastimarnos tanto como un niño del que nos enterarnos que había quedado incapacitado de por vida por haber caído bajo las ruedas del tren al intentar subir. No fue la historia de ese chico lo que puso fin a nuestra arriesgada aventura. Dejarnos de hacerlo cuando apareció una amenaza diferente, una mañana mientras yo corría junto a las vías de camino a la escuela. Cerca de uno de los cruces una pandilla de muchachos blancos se me acercó. Y uno, blandiendo un palo muy grande, gritó, «Oye, tú, chico negro». Su grito me heló, por lo que permanecí clavado en el lugar, mirando el suelo. Con el palo, el grandullón me pegó en la espalda y sus compañeros me rodearon. Me insultaron con todas las palabrotas que se les ocurrieron y me dijeron que, los negros, no podían ir a la escuela secundaria Wilson. Yo era demasiado pequeño corno para pelear contra ellos, y estaba muy asustado corno para correr. Cuando se cansaron de insultarme, dijeron, «Sal de aquí lo más rápido que puedas. Y que no volvamos a verte por aquí, porque la próxima vez, te mataremos». Empecé a correr y no me detuve hasta llegar al patio de la escuela. Le conté a Curtis lo que había sucedido y desde ese día cambiarnos de ruta para ir a la escuela. Nunca volví a saltar a un tren en movimiento y tampoco volví a ver a esa pandilla. La próxima vez que me enfrenté a una amenaza tan directa fue durante la escuela secundaria, cuando Curtis y yo decidimos que nos pondríamos a prueba para el equipo de fútbol del barrio. En Detroit el fútbol causaba furor en esos días, pero por desdicha, ni mi hermano ni yo la teníamos con nosotros. Todos los demás eran corpulentos. Nosotros éramos muy rápidos y en la práctica les ganarnos a todos. Eso hizo que algunos se molestaran, o al menos molestó a algunos familiares y amigos. Una tarde mientras Curtis y yo dejábamos el campo de prácticas, un grupo de hombres blancos nos rodeó. Podíamos advertir su ira antes de que abrieran la boca para hablar. Uno de ellos avanzó y dijo, «Si vuelven por aquí, los tiraremos al río». No dijo más que eso y todos se alejaron. Mientras caminábamos a casa lo más rápido que pudimos, le dije a mi hermano, ¿quién querría jugar al fútbol si los de su equipo no lo apoyan? Curtis entonces exclamó,
Encontraremos cosas mejores que hacer para ocupar el tiempo. Y así fue Corno le explicarnos la situación a mamá. Le dijimos que pensábamos estudiar más que nunca. Corno no queríamos preocuparla, decidirnos no contarle lo de la amenaza, tampoco se lo contarnos a nadie más. Sencillamente, no volvimos a las prácticas y nadie preguntó por qué. A pesar de todos los riesgos que nos acechaban aquellos días, el más grande que enfrenté en mi adolescencia fue uno que yo mismo busqué.